Buen día mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor pues en esta mañana los siga fortaleciendo, que su gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. En esta mañana quiero compartir con todos mis hermanos en la fe el tema diferencia entre prueba y tentación. Por supuesto que no es igual cuando hablamos de una prueba. Una prueba es el proceso que Dios tiene con cada uno de los que Él ha seleccionado. Es el proceso que Dios tiene con cada creyente que ha depositado un ministerio para que esa persona pueda crecer, pueda formarse, pueda formar el carácter que Cristo necesita, pueda formar esa confianza en Dios, pueda llenarse, por supuesto, de todas las cualidades espirituales que Dios nos ofrece a través de su Espíritu Santo. Cuando hablamos de tentación, por supuesto que la palabra tentación proviene del diablo, de aquel que nos quiere seducir por nuestra naturaleza a que nosotros caigamos en el pecado de acuerdo a la debilidad que tengamos cada uno. Entonces, necesitamos como creyentes, como siervos de Dios, saber la diferencia entre prueba o una tentación. Como aquí por ejemplo, en la palabra de Dios, en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 4, la palabra de Dios dice: ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Luego dice: asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Quiere decir que en el llamado de Dios, mis hermanos, hay un reglamento. Está explícito una estructura de funcionamiento. Por eso nosotros, la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Quiere decir que si yo confieso que he recibido al Señor públicamente, si los vecinos y mis familiares inconversos saben que yo asisto a tal congregación, pues mi vida tiene que reflejar lo que yo digo en Dios. Mis acciones, mi comportamiento, mi conducta tiene que ir acorde con lo que yo digo. O sea, debemos de ser pragmáticos. Pragmáticos es sencillamente vivir o hacer lo que nosotros decimos. Esas dos cosas tienen que ir en consonancia, tienen que ir acorde. No puede haber o existir ningún tipo de contradicción. Como las virtudes crecen por las circunstancias intensas, nosotros los seres humanos no buscamos, por supuesto, por iniciativa propia ese desarrollo. Y es por eso que Dios entonces debe de permitir en su providencia ciertas pruebas que nos afecten a nosotros. Lamentablemente nadie quiere pasar por un proceso de enfermedad, por un proceso de crisis, de problema, de escasez, en fin, cualquiera de esas áreas son sensibles para el confort de nuestra vida, pero a veces Dios nos permite vivir ese tipo de experiencia para que nosotros tal vez nos llenemos de misericordia, y cuando alguna persona, el prójimo, algún hermano esté pasando por lo que ya nosotros vivimos y experimentamos, entonces nosotros podernos identificar con esa necesidad y entonces poder reaccionar a ayudarlo. Mientras que no hayamos tenido una pérdida de un ser querido, nunca podremos consolar ni entender el dolor de una persona que esté atravesando por ese tipo de pérdidas. Entonces, nosotros o tu vida puede estar pasando por un proceso de prueba a nivel de una enfermedad, de una escasez, en fin. Él da su gracia, su Espíritu Santo entonces está allí para que a través de esa dificultad sea ocasión de crecimiento espiritual. Quiere decir que el Espíritu Santo, si estamos atravesando por un valle de desolación, el Espíritu Santo nos consolará. Si estamos atravesando por un proceso de escasez, de dificultades económicas, el Espíritu Santo nos dará la fuerza
para no descompensarnos y para creer pues que el Señor abrirá en un determinado momento aquella puerta y saldremos de esta dificultad. En fin, la prueba en Dios es para pulir nuestro ministerio, es para mejorar el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Qué dice, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28? Veamos qué dice el apóstol Pablo en esta cita. En el 8, 28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Aquí hay una palabra clave e importante, mis queridos hermanos. Dice que ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. O sea, si tú amas al Señor y si tú has sido escogido o llamado a través de un ministerio por Dios, entonces la prueba que tú estés atravesando o que yo pueda estar atravesando, eso se transforma en una prueba para bien. Es necesario que nosotros seamos procesados para que el crecimiento ministerial, para el crecimiento de nuestra propia vida, para ese crecimiento en la fe, cada día sea más fortalecido y cada día sea más sólido. Entonces, cuando hablamos de prueba, es la única forma de nosotros crecer. Como dice su palabra, que el que comenzó la buena obra en ti o en mí, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Quiere decir que estos son lazos que se van a presentar. Un día estaremos en un valle de prueba, otro día ya lo habremos superado y estaremos un tiempo tranquilo. Luego eso no garantizará que nuevamente podamos estar sujetos a distintos tipos de pruebas de acuerdo a la necesidad que Dios vea en mi vida o en tu vida. Recuerde que hay muchas áreas en nosotros que denominamos como débiles, que denominamos como áreas que necesitan ser fortalecidas. Y la única manera de que nuestras áreas débiles se transformen en fortaleza es a través de ese proceso que van a lograr este objetivo de que nosotros seamos consolidados en la fe o consolidados en nuestro carácter o consolidados en aquella área que Dios vea necesario. Ejemplo de prueba, en la palabra hay un sinnúmero de situaciones donde hombres de Dios, mujeres de Dios, un pueblo completo, pues, fueron sujetos a distintos procesos de prueba para que en algunas ocasiones saliera a flote lo que ellos sentían en su corazón. En otras ocasiones, pues, para que la persona se diera cuenta de su condición, que todavía le faltaba ser fortalecido en el Señor. Dios puso a prueba, por supuesto, a los israelitas por el desierto para revelarles lo que había en el interior de su corazón. Recordemos pues que ellos murmuraron, ellos hasta llegaron a expresar que era mejor volver a ser esclavos con tal de comer carne, y que ellos pues manifestaron su inconformidad al plan que Dios tenía para con ellos y especialmente al lugar donde Dios los llevaría. Entonces la prueba permitió que Dios, no es que Dios no lo conozca, Dios sabe lo que hay en mi interior, Dios conoce con anticipación tus intenciones, pero era necesario que el pueblo sacara a flote lo que tenía en su interior para que después, cuando vino el castigo o las consecuencias de esas rebeliones, pues ellos estuvieran claros que fue por su conducta y no por un capricho de parte de Dios. En Deuteronomio 8:2, aunque ellos eran libres, sus pensamientos de esclavos estaban todavía permaneciendo en su interior. Porque después que Dios los sacó de esa esclavitud, se hicieron de un becerro. ¿Recuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí a esperar que Dios le hablara y a que le entregara las tablas de los mandamientos? Abajo ellos se rebelaron, y cuando bajó Moisés encontró una figura de oro de un becerro en el cual el pueblo estaba frenéticamente adorando.
También ellos dudaron de la promesa de Dios al decir que era mejor retornar cuando ya mandaron a los espías para que pues visualizaran la tierra que Dios les había prometido, y como habían en ese momento gigantes, pues ellos vieron que aparentemente era un engaño de parte de Dios y que los había llevado a una trampa. En fin, dudaron pues de las promesas de Dios al decir que era mejor retornar. En el desierto murmuraron, en fin, ante la tierra prometida dijeron que eran inferiores. Ahora, hay una pregunta muy importante, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite las pruebas? Y en el libro de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3, encontramos lo siguiente. Dice la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces el propósito de todo lo que Dios permite a nuestro alrededor es para que cada día conozcamos mejor a ese Jesucristo, a ese Hijo de Dios que entregó su vida por causa mía, que cargó mis pecados, fueron sobre él, y alguien que no cometió pecado se hizo pecador por causa mía y por causa tuya. Entonces el propósito de todo es que nosotros cada día podamos tener una mejor relación con nuestro Padre Celestial, que le podamos comprender, que le podamos entender, y de esa manera, pues por supuesto que nosotros vamos a ser más eficaces en las manos de Dios. ¿Qué es la tentación? Como ya dijimos, para el desarrollo de la tentación, el hombre tiene 3 enemigos, que son los demonios, los que están alrededor nuestro esperando la oportunidad para atacarnos. También tenemos la carne como enemigo, y el mundo. Entonces estos 3, ¿verdad? Estos 3 actúan en una coalición permanente, y estas, por supuesto, el propósito de estos 3 enemigos es inducirnos, ¿verdad? Inducirnos al pecado y a la perdición temporal o eterna. Por eso la tentación no proviene de parte de Dios, sino que es por causa de nuestros 3 enemigos. Esas son las 3 fuentes por las cuales puede venir la tentación: por los demonios, por nuestra carne, o sea, por nuestra naturaleza, o por el mundo. El problema es la fascinación de la autonomía. O sea, llevan muchas veces a tomar decisiones equivocadas y nos conducen a una precipitosa caída. En Santiago, pues, en el libro de Santiago hay un versículo que dice: cuando ustedes se encuentren en medio de una tentación, no digan que son tentados de parte de Dios. Ojo, la palabra de Dios dice: porque Dios no puede tentar a nadie, porque Él no se goza en el pecado. Luego dice: sino que ustedes están siendo tentados de acuerdo a sus debilidades y a sus concupiscencias. Quiere decir pues que nosotros somos seducidos y atraídos por nuestra propia debilidad. En unos su debilidad será el alcohol, en otros la droga, en otros la delincuencia, en otros la prostitución, en otros la fornicación, el adulterio, en fin. Cada uno tenemos unas áreas débiles, y es allí cuando tenemos que tener cuidado y tener una íntima comunión con el Señor, pues, para que esas áreas débiles se conviertan en fortalezas. Muy equivocados van quienes pretenden vencer la tentación proveyéndose en técnicas y en herramientas naturales. Eso no es así, porque recordemos que Dios nos ha dado unas herramientas que provienen de lo alto, que son sobrenaturales. Y aquí en 2 de Corintios, hablando sobre ello, nos dice en el capítulo 10, en el versículo 3, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, de una forma pues para que nosotros seamos fortalecidos. En el capítulo 10, en el 3 y el 4, la palabra de Dios dice: pues aunque vivimos en el mundo, no, óigalo bien, no libramos batallas como lo hace el mundo.
¿Ve? Aunque vivimos en este mundo, no podemos librar las batallas con herramientas de este mundo. Es necesario pues que a través de la oración, que a través de esa comunión íntima con nuestro Padre, podamos ir utilizando eficazmente las herramientas sobrenaturales que Dios nos ha dado para vencer las acechanzas del maligno, para vencer nuestra propia naturaleza pecaminosa que combate dentro de nosotros, como una vez lo dijo Pablo. Hallo que dentro de mí hay una lucha interna entre aquello que no quiero hacer y en aquello que deseo hacer, pero que no termino haciéndolo. Eso es una lucha entre dos naturalezas, entre dos espíritus, el espíritu de la carne y el espíritu de Dios que mora en nosotros. Por eso utilizamos, mis hermanos, el mecanismo, el vínculo de la oración, de la meditación, de escudriñar su palabra, del ayuno, de la vigilia, y estas herramientas nos permitirán fortalecer más el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros para que poco a poco vaya subyugando y vaya controlando la naturaleza carnal y pecaminosa que todavía radica en nosotros. Bien, mis hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Espero que esta breve reflexión nos alerte y nos ayude a echar mano de las herramientas divinas y sobrenaturales que Dios nos ha dado para que podamos vencer cuando venga la tentación que no viene de parte de Dios, sino de aquel que vino para matar, hurtar y destruir. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.